Muy buenos días, queridos alumnos, espero que estén bien. Vamos a comenzar a estudiar la descripción del movimiento a través de la cinemática. La cinemática, ¿qué es? Es una subrama de la mecánica que se encarga de describir el movimiento. ¿Pero qué es la mecánica? Así como podrán leer en la página 34, correspondiente a la unidad número 3 que tienen en el cuadernillo, ¿sí? Empieza con la página 34. El que no tiene el cuadernillo, les proporciono un sitio al final de este PowerPoint donde podrán acceder de forma digital a el libro digitalizado que encontré en la red. Si es el mismo libro, tienen que ir del que yo saqué la bibliografía correspondiente a esta unidad, deben ir a ese link y buscar la página 34. Ahí encontrarán que la mecánica es una rama de la física que se ocupa del estudio del movimiento. Recuerden que las ramas eran las partes en las que se dividía esta disciplina tan grande que es la física, para el estudio de todo el universo, ¿sí? Pequeña cosa tiene la física que estudiar, todo el universo. Entonces, por ejemplo, la termodinámica estudia fenómenos térmicos, perdón. La acústica, fenómenos relativos a lo sonoro. El electromagnetismo, la electricidad y el magnetismo. Esas son las ramas. Y una de esas es la mecánica, que estudia en sí mismo el movimiento. La cinemática solo lo describe sin ocuparse de las causas que lo producen. Bien, para eso primero debemos definir el movimiento. Por ejemplo, sentado como estamos, por ejemplo, mirando este PowerPoint, ¿estamos moviéndonos? Quizás instintivamente digamos, no, estoy quieto en la silla. Pero si alguien nos está observando desde un punto fuera, ¿sí? Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, estaría diciendo que estamos moviéndonos junto a la Tierra, que está en rotación. Entonces vamos a ver que el movimiento es un concepto relativo. Vamos a definirlo como el cambio de la posición, ¿sí?, de un cuerpo en un intervalo de tiempo considerado. Entonces, si estudiamos, este es el observador, ¿sí? Acá el adulto que está observando a este niño desplazarse en un triciclo, ¿sí? Vamos acá como un destello de imágenes. Vemos que a medida que transcurrió el tiempo fue ocupando diferentes puntos en el espacio. A esos puntos en el espacio que va ocupando un cuerpo en su movimiento se conoce como posición. Entonces definimos al movimiento como el cambio de la posición que experimenta un cuerpo en un intervalo de tiempo considerado. ¿Qué es la posición entonces? Es un punto determinado del espacio, ¿sí?, donde se encuentra un cuerpo en un instante considerado. Entonces, esa posición se define teniendo en cuenta lo que conocemos como sistema de referencia. Entonces, si yo coloco como si yo pudiera trazar aquí un sistema de ejes cartesianos, definiendo el origen en el pie de una escalera, y cada vez que me alejo de la escalera, me alejo del origen del sistema de referencias. Entonces mi posición va a estar dada por una coordenada en X, ¿sí?, y una en Y, porque estamos moviéndonos en el plano. Entonces siempre que definamos la posición deberemos decir respecto de qué sistema de referencia o de qué sistema coordenado lo voy a establecer, ya que la posición depende de algo que vamos a conocer como sistema de referencia. Definimos el sistema de referencias como cuerpo, conjunto de cuerpos a los que consideramos fijos para estudiar el movimiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar el movimiento de un futbolista, ¿sí?, tenemos que considerar respecto de qué se está moviendo, ¿sí? Entonces, para eso vamos a establecer un sistema de referencia. Y ese sistema de referencia va a ser el punto de partida para el cual nosotros vamos a establecer las posiciones, en este caso del cuerpo de estudio, un futbolista, ¿sí?, que está por patear una pelota. Fíjense que las posiciones las establecemos como es un punto en el plano, con una coordenada en X y una coordenada en el eje Y, ¿sí? Es una posición en el plano, el lugar donde se encuentra, en este caso, el centro de gravedad del futbolista. Entonces, cada vez que establecemos una posición en el plano, vamos a establecer un sistema de referencia con una coordenada X y una coordenada Y,
¿sí? Un par ordenado. Bien, entonces para el análisis y la descripción del movimiento vamos a necesitar unos conceptos que acá les describo, que corresponden, vamos con esta imagen, después podrán leer ustedes las definiciones. Yo se las comento aquí, después se toman el trabajo de ir un paso para atrás. Yo voy a dejar este PowerPoint en el foro y ustedes pueden acceder a él. Bien, entonces, si consideramos el movimiento de una abeja que se está desplazando desde un punto y va hasta el otro, consideremos ese punto como posición inicial, ¿sí? Y el punto de llegada como una posición final. Para eso debemos establecer un sistema de referencia adecuado para poder describirlo, ¿sí? Acá trazaríamos el eje Y, acá el eje X y estableceríamos las posiciones iniciales y finales. Pero para llegar a este punto no vino derecho. Como podemos ver, la línea punteada es la que recorrió para llegar a esta posición final. Entonces definimos como trayectoria al conjunto de puntos que siguió el cuerpo, ¿sí? Conjunto sucesivo de puntos que siguió el cuerpo hasta llegar a la posición final, ¿sí? Eso se conoce como trayectoria, ¿sí? Entonces acá van a ver que el conjunto de puntos que ocupa el cuerpo durante su movimiento se conoce como trayectoria. Si recuerdan el clásico cuento de Hansel y Gretel, las migas que dejaban, ¿sí? Para recordar su camino no es más que la trayectoria que siguieron los mismos para llegar, ¿no es cierto?, a la casa del bosque. Muy bien. Ahora sí, vamos a definir otra cantidad como desplazamiento. El desplazamiento es un segmento. Un segmento es un conjunto finito de puntos sobre una recta, recuerdan eso de geometría, que tiene origen y que tiene fin. Y en este caso es un segmento orientado, es decir, es un segmento que al finalizar colocamos el sentido con la orientación de la flecha que sigue. Y así conocemos el vector desplazamiento como el segmento orientado que se define partiendo de la posición inicial y llegando a la posición final. Y eso se conoce como desplazamiento. Desplazamiento, ¿sí?, corresponde a la longitud del vector que queda determinado, como dice ahí, entre la posición inicial. A las posiciones, después vamos a ver en la clase Zoom de la semana que viene, porque la vamos a llamar X sub Y, y la posición final la vamos a llamar X sub F, ¿sí? Bien, y al desplazamiento lo vamos a calcular como una diferencia matemática entre estas dos cantidades. Eso lo vamos a ver bien en la clase presencial por Zoom, ¿sí? Bien, una cantidad más, falta definir la distancia recorrida, que corresponde a la longitud de esta trayectoria. ¿Cuánto realmente se ha desplazado? Más que desplazado, ha recorrido a lo largo de toda su trayectoria. Entonces, la distancia recorrida, que la vamos a identificar con la letra D minúscula, corresponde a la longitud de la trayectoria. Mientras que el desplazamiento, que es un vector, lo vamos a denotar con esta letra que parece un triángulo, es una letra delta griega mayúscula, ¿sí?, que corresponde a el vector trazado entre la posición inicial y la posición final. Bien, entonces podemos ver que podemos desplazarnos entre un punto inicial y un punto final por diferentes trayectorias, una trayectoria en color rojo, otra en color verde, y podemos ir de distintas formas. Pero lo que nos tiene que quedar claro que el vector posición o desplazamiento, perdón, el vector desplazamiento, mejor dicho, corresponde al segmento que trazamos partiendo de la posición inicial hasta la posición final. Bien, podemos clasificar los movimientos en función de su trayectoria, es decir, dependiendo de cómo yo vaya de un punto al otro, la trayectoria que siga, si voy de un punto por la trayectoria color azul, voy en forma recta. Si voy describiendo esta línea, tiene un nombre en particular que corresponde a parábola, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de trayectoria que yo siga, el movimiento se clasifica en rectilíneo, si la trayectoria es una línea recta, curvilíneo, ¿sí?, si la trayectoria es una curva, y errático si no tiene una trayectoria determinada, ¿sí? Bien, vamos con las trayectorias curvilíneas. Tenemos, por ejemplo, la trayectoria circular, que corresponde a un cuerpo que se mueve
a lo largo de una circunferencia, ¿sí? O en torno a una circunferencia. Por ejemplo, cuando estamos en una calecita, ¿sí? El cuerpo que se mueve en la calecita describe una trayectoria circular. Por ejemplo, cuando pateamos un balón, ¿sí? O encestamos en básquet, ¿sí? La trayectoria que sigue el balón, en este caso, es una trayectoria, ¿sí? Parabólica. Por ejemplo, un tiro libre de este tipo va a seguir una trayectoria determinada por una parábola. Por eso decimos que son tiros parabólicos. Por ejemplo, la Tierra alrededor del Sol describe una elipse, entonces el movimiento será elíptico. Acá tenemos ejemplos. Si se mueve en línea recta, describe un movimiento rectilíneo, un auto en una carretera, una pelota cayendo verticalmente. Las agujas de un reloj, ¿sí? Describen una trayectoria circular. La Tierra describe una trayectoria elíptica alrededor del Sol, ¿sí? Una persona arrojando una pelota también, en este caso, un movimiento curvilíneo de trayectoria parabólica. Más ejemplos, ¿sí? Acá de trayectorias, la Tierra alrededor del Sol, una pelota cayendo un tiro parabólico, una trayectoria circular, ¿sí? Otras características que corresponden al movimiento rectilíneo, que lo vamos a ver la clase que viene. Y vamos con lo último, así no los aburro, con un video extenso con actividades de comprensión. ¿Qué les voy a pedir? Que busquen en internet o en revistas o ilustren, que me gustaría más, movimientos de cuerpos que describan una trayectoria rectilínea, una circular, otro parabólica y otra elíptica, es decir, 4 ejemplos. Y en cada uno de esos ejemplos tengo que mostrar un cuerpo que se mueve en una trayectoria rectilínea. En otro ejemplo, otro que se mueve a través de una trayectoria circular, otro a través de una trayectoria parabólica y otro a través de una trayectoria elíptica. Bien, luego les pido que realicen la lectura comprensiva de las páginas 34 y 35, que ya les nombré antes, correspondientes a la unidad 3 del cuadernillo. El que no tiene el cuadernillo puede acceder a este link, ¿vieron la manito aquí? Acceden a este link, ¿sí? Y van a encontrar la versión digital del libro, ¿sí? Y eso es todo por la clase de hoy. Espero que estén bien y que termine bien la semana. No duden en escribir en el foro cualquier consulta relativa a este video. En la semana que viene nos vemos por Zoom y podrán aclarar todas las dudas que tengan y vamos a hacer el abordaje ya más procedimental de los contenidos presentes. Les dejo un abrazo y nos vemos en breve.